Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 25 del Tratado de Gitín. Viene la Gemara, comienza con una pregunta. Estamos empezando hacia la mitad de la página, donde nos quedamos antes de Shabbat, sobre el tema de si Yesh Berera o En Berera. Es decir, si retroactivamente yo puedo determinar que la intención del marido era darle el get a esa mujer o no. Entonces nos dice así, nos trae un caso. Vae mine Raboshaya me Rabbi Yehuda. Le vino a preguntar Raboshaya a Rabbi Yehuda. Amarle hablar. Le dijo una persona a un sofer que Tov le eso shetetze bepetach tehila. Escríbeme un get para la primera que salga por la puerta. Es decir, este hombre tenía dos esposas, las dos se llamaban igual. Y dice, escríbeme un get a nombre Lishma, por el nombre este, que es el nombre de mi esposa, de las dos. Y la primera que salga por la puerta, yo la divorcio con este get. Mau, ¿cuál sería la ley? Amarle le dijo a la viuda, a Raboshaya, tenituja. Dice, pero esto es lo que hemos estudiado en nuestra Mishnah. Dice, ¿qué dijo la Mishnah? Yeter Mikaen, además de todo lo que hemos dicho, amar, si le dijo al escriba, amarle al labrar, que toble eso, sheerce, agaresh. Le dijo, escríbeme un get para mi esposa, las dos se llaman igual, y divorciaré a la que yo quiera. Pasul, ese get no es válido. Pasul de Gareshbo. Alma, ¿qué quiere decir? Vamos a entender de aquí. Embrera, es decir, que yo no puedo de manera retroactiva decir este get fue para tal mujer. Itibe, pregunta, Raboshaya Rabiudá. Pero nosotros estudiamos en el tratado de Pesajim, que dice, Haomer le van a una persona un padre que le dice a sus hijos, Hareni Shohet et Pesach al Mishe Yaale Mikem Rishon Yerushalayim. Nosotros sabemos que el Corban Pesach tenía que ser nominal, es decir, que solamente podían participar de comer ese Corban Pesach aquellas personas que habían sido nombradas sobre ese Corban. El padre le dice a sus hijos, voy a hacer la shejita del Corban Pesach, voy a degollar el Corban Pesach para el primero que suba a Jerusalén. Una carrera, el primero que llega tiene Corban Pesach. El último, el segundo, a partir del segundo no tiene. Entonces, nos dijo ahí Pesajim, dice que van, Rishon, cuando entra el primero en Jerusalén, Roshobe Rubó mete ya su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro de la ciudad, Zahabe Helko, ya tuvo el mérito de su parte en el Corban Pesach. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cuando el padre hizo Corban Pesach, antes de que entrasen los hijos, él ya había pensado que el primero que entre va a tener parte en el Corban Pesach. En cuanto entre el primero, sobre él se refería entonces esa intención que tenía el padre. Dice, Umezake etejabimo. Pero dice, pero además este primero hace ameritar a sus hermanos junto con él. Como se explicó ahí en Masajet Pesajim. Amarle. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay brera, hay posibilidad de retroactivamente decir, era por este que yo hice el Corban Pesach. Amarle le respondió a la viuda, a Raboshaya, le dijo, Raboshaya Beri, hijo mío, Ma Inyan Pesajim es el Gitim, ¿qué me vienes a traer un caso de Pesajim? Aquí en el tema de los divorcios. Idmar Ale, ya se explicó ahí, en el Masajet Pesajim. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, dice, que de les darezan bemitzvot. Es decir, el padre siempre tuvo la intención de nominar a todos en su Corban Pesaj. Entonces, ¿por qué les dijo esto de la carrera? Únicamente para enseñarles que tienen que ser prestos y rápidos en el cumplimiento de las mitzvot. Entonces les dijo, hace una carrera, el que no llegue no tiene Corban Pesaj. Pero en realidad él siempre tuvo la intención de que todos estuviesen dentro de su Corban Pesaj. Dai Kanami de Katane. Además, en las palabras que se utilizaron se pueden puntualizar esto. Dice, Nichnas Rishon Roshobe Rubo. El primero de ellos metió su cabeza y la mayoría de su cuerpo en Jerusalén. Zahabe Helko ganó su parte. Umezaket Ejabimo, y hace que sus hermanos también tengan su parte. Entonces, y a Marta, Bishlama de Amninhu Meikara. Entonces, sí me vas a decir, sí, que desde un principio, ¿cómo puede que cuando el hermano entra hace que todos tengan su parte? Dice, sí, es porque desde un principio ya el padre los había contado a todos. Shapir, así cuadra todo. Él y a Marta de lo Amninhu, pero si me vienes a decir que no los había contado a todos en el Corban Pesach, mi
Kamit Menu. ¿Acaso después de que ya hizo Shejitá, puede incluirlos dentro de ese Corban Pesach? ¿No? Beatnat, si se enseñó en la Mishnah. Nimnin umoshchin yedehem menu h ishhat. Es decir, en el Corban Pesach hay que nimnin, hay que nominar, es decir, este Corban Pesach es para fulano, mengano y lutano, y se tira el animal. Perdón, se puede incluir en la cuenta o excluir del Corban Pesach H Ishhat, hasta que se le haga Shejitá del Corban Pesach. Después de que ya se hizo Shejitá, ya no se puede cambiar. Entonces ahí, si decimos que cuando el hermano entró ya habían hecho Corban Pesach y dijimos, retroactivamente se refería a este, entonces no podemos decir, tenemos que decir forzosamente que si todos los demás entran es porque ya estaban. Tanya Namiaji, así también se enseñó en una veraita. Maase, ocurrió una vez que Damó Benot Lebanim. Dijo esto el padre, y las niñas corrieron más que los niños y ganaron. Benim Seu Benot Delizot, Banim Shefalim. Se encontró que las niñas eran más prestas para cumplir con la mitzvah que los niños. Pero todos tuvieron parte en su Corban Pesach, no dice que no tuvieron. Amar Abaye dijo a Abaye, Kabae Mine, Tole Bedat Ajerim. Entonces Abaye trae aquí un punto interesante. Hay que preguntar sobre la ley que estamos viendo, que está aquí discutiendo Rabbi Oshaya con Rabbi Yehuda, las preguntas que le puso. Rabbi Oshaya preguntó a Rabbi Yehuda sobre el marido que le dijo a aquella mujer que salga por la puerta en primer lugar. Y ahí no hizo que sus palabras dependan de lo que él opina, sino que de qué dependen en que se cumplan sus palabras de la mujer que salga primera. Es algo que Tole Bedat Ajerim depende de la opinión de los demás, de lo que hagan los demás. Kapashit le Tole Bedat Asmo. Pero en el caso del Corban Pesach, eso es algo que el padre, es la opinión del padre. Es decir, el padre desde un principio sabía lo que quería. Entonces, cuando vamos a decir que embrerá, que no hay retroactividad, ¿por qué? Es porque todo dependía de mí. Yo desde un principio ya sabía lo que yo quería. Pero si depende de otra persona, yo puedo a lo mejor decir, hay retroactividad. Vehadar motivle tolevedat ajerim. Entonces, Abaye, ¿qué está diciendo? Raboshaya le preguntó algo que no depende de él. Y Rabbi Yehuda le respondió con algo que depende de él, que es el Corban Pesach. Entonces ahora volvió a preguntarle sobre algo que depende de la opinión de los demás. Amar Rabba, le dijo Rabba, Maikushia, ¿cuál es la pregunta? Dilma demande itle berera, lo shena tolevedat atzmo, velo shena tolevedat ajerim. Dice, a lo mejor, para el punto de vista que dice que hay posibilidad de hacer retroactividad, ahí no se diferencia entre que sea algo que depende de mí o que dependa de otros. Velo shena tolevedat ajerim. Ahora, itle berera, pero ahí donde dice, ahí, itleberá, hay posibilidad de hacer retroactivo. Human de letleberá, y para aquel que dice que no hay posibilidad de hacer retroactividad, lo shena tolevedat asmo, velo shena tolevedat ajerim, letleberá, no hay diferencia entre si depende de uno mismo o depende de los demás, para él tampoco hay brera. Amarle, entonces le preguntó Ramesharshi a Rabba, veja Rabiuda, pero entonces Rabiuda, de tolevedat asmo, letle, betole brera. Itle. Vemos que para Rabbi Yehuda, cuando las cosas dependen de uno mismo, ahí dicen no hay brera, no hay posibilidad de retroactividad. Pero si depende de otro, hay posibilidad de retroactividad. ¿Cómo lo vamos a ver? Dice, cuando depende de uno mismo no hay posibilidad de hacer retroactividad. De Tanya, como se enseña en una vereitá, a lo que yain mi ben hakutim. Una persona que compra vino de los kutim. Los kutim ya habíamos visto que tienen una condición particular en la halajá. Para algunas cosas son considerados, para otras cosas no son considerados como Yehudim. Aquí estamos hablando sobre qué, que un kutí vendió vino a un judío. Entonces, suponemos a priori que ese kutí no separó terumot y maaserot. Entonces hay que separar terumot y maaserot. Ahora, esta persona que compró el vino no tiene cómo separarlo, no tiene dónde pasar el vino que está separando como terumá y como maaser, no tiene otro utensilio para pasarlo. Omer, entonces, ¿qué dice? Shené lugin, 2 lugin,
dentro de estos 100 lugim que hay dentro del barril, Sheani Atid Leafrish, que yo en el futuro voy a separar. Harén teruma, son la teruma. Ahora, Azará, 10 lugim de los 100 que quedan, Maaser Rishon, son el Maaser Rishon. Tisha, 9 de los 90 de los 90 que quedan, es decir, el 10% nuevamente, Maaser Sheni, son el Maaser Sheni. Pero todo está dentro del mismo barril todavía, no separó nada. Ahora, Umegel coge y hace Hilul del Maaser Sheni, es decir, que le quita la Kedushá sobre unas monedas, Beshote Miyad, y puede beber inmediatamente de ese vino. Dibre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Es decir, que cuando consiga los utensilios, va a sacar lo que dijo. Pero de mientras puede beber. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrin. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon prohíben. No se puede hacer de esta manera. Ahora, Veilu, Beofen, y si me vas a decir Tole, Vedat, Tajerim, que es cuando depende de la opinión de otros, y Tlebrera, ahí hay posibilidad de retroactividad. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Mahu, Beotan, Hayamim. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer, Arei Keshet Ish. Perdón, ¿aquí qué pasó? Ditnan. La Mishnah no la trae aquí, pero es una Mishnah que vamos a ver más adelante. Dice, una persona le da a su mujer un get. Perdón, vamos a concretizar. Lo que hemos traído hasta ahora del vino, que es, estamos viendo que para Rabbi Meir, en algo que depende de uno, que es que cuando yo pueda separar los diezmos, lo voy a separar, hay brera. Es decir, que yo retroactivamente puedo decir, esto era el Maaser Rishon, esto era el Maaser Sheni, esto era la Terumá, lo saco. Pero Rabbi Yehuda y los otros sabios con él que lo prohíben, ¿qué quiere decir? Que cuando algo depende de uno mismo, no hay brera, no hay retroactividad. ¿Qué es lo que dijimos? Ahora, cuando depende de la opinión de otros o de la acción de otros, la viuda dice que sí hay brera. Y trae una Mishnah. La Mishnah, como dice, una persona le da a su mujer el get y le dice, he aquí que este es tu get, desde ahora, si yo llego a morir por esta enfermedad, por la enfermedad fulana. ¿Sí? Ahora, el tipo coge y se muere de esa enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mahi, ¿esta mujer qué es? Es decir, desde el momento en el que recibió el get, retroactivamente, o sea, el marido murió 3 meses después. Retroactivamente, ella estaba divorciada desde hace 3 meses. Bien, entonces, esos días que estuvo Rabbi Yehuda Omer, Arei, que de Barea. Es decir, esta mujer es como una mujer casada en todos los aspectos. Que si el marido es Cohen, ella puede comer terumá. Y si tú estuvo con otro hombre, tiene pena de muerte. Ulji, Mayet, Have, Gita. Entonces, ¿qué se entiende? Mashma, Shemodé Rabiuda, que Rabiuda está de acuerdo, que cuando muere este hombre, retroactivamente funciona el get. Entonces estamos diciendo, hay posibilidad de retroactividad en este caso. ¿Por qué? Porque no depende de él. ¿De quién depende? Depende de Akadosh Baruj Hu cuando decida matarlo. Entonces hemos visto que para Rabiudá, si es Tole Bedabar Atzmo Embrera, el vino, pero Tole Bedad Ajerim Yesh Brera, hay posibilidad de retroactividad. Veo otra cosa. Amarle le dijo, le preguntó Rabben Shashia a Rabba. También Rabbi Shimon, que dijimos aquí, Rabiudá, Rabbi Yosef y Rabbi Shimon. También Rabbi Shimon. De Tole Bedat Atzmo Lebrera. Cuando depende de uno, no hay posibilidad de retroactividad. Tole Bedat Ajerim It Lebrera, pero cuando depende de otros, sí hay posibilidad de retroactividad. ¿Cuáles son los ejemplos? Betole Bedat Atzmo, cuando depende de uno mismo, no hay retroactividad. Let Lebrera, Ha de Amarán, es lo que hemos dicho del vino. Tole Bedat Ajerim, pero cuando depende de la opinión de otros. It Lebrera, que sí hay retroactividad. ¿De dónde lo sabe? De Tanya, como se enseñó en una Mishnah, en una verita, perdón. Un hombre le dice a la mujer, Haneni bo alayich, yo voy a hacerte kidushim, voy a tener una relación contigo para casarme contigo. Almenat sheirtseaba, a condición que mi padre esté de acuerdo. Afal pishelo ratzá, a pesar de que el padre no quiere después. Afal pishelo ratzá,
Mekudeshet, esa mujer queda consagrada, queda casada por esa relación. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabbi Shimon, Ratzah Mekudeshet. Si el padre quiere, está consagrada, está casada, pero si no quiere, no. Entonces, los Ratzah en Amekudeshet, ¿qué vemos aquí? Que en un caso en el cual depende de otra persona, que es el padre, entonces ahí hay retroactividad. Si el padre quiere retroactivamente, esa mujer quedó casada. Si el padre no quiere, esa mujer no quedó casada. Entonces vemos que tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Shimon, cuando depende de uno mismo, no hay brera. Pero cuando depende de otro, sí hay brera, sí hay retroactividad. Amarle, le dijo Rabba a Rab Mesharshia, le va a responder. Venle Rabbi Yehuda, venle Rabbi Shimon. Lo shenato le vedat atzmo, lo shenato le vedat acherim. Dice no. Ni para Rabbi Yehuda ni para Rabbi Shimon no hay diferencia. Si depende de mí o si depende de otros. En los dos casos, itle ubrera. En los dos casos opinan tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Shimon que hay retroactividad. Ahora que de Katane, Ta'ama, es decir, como se enseñó, como se ha explicado, en los motivos. Ambrulo le dijeron Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon a Rabbi Meir y a Tamode Shemayi Bakahanod Benimzaz de Shote Tebalim le mafrea. Es decir, ¿por qué entonces tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Shimon, cuando depende de uno mismo, con el tema del vino, dijeron no hay posibilidad retroactiva de decir estos son las terumot y los maserot? Porque Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon le dijeron a Rabbi Meir, si tú estás de acuerdo, que ¿acaso no estás de acuerdo con nosotros que hay que sospechar que a lo mejor el barril se rompa y entonces no le va a quedar nada que separar porque todo el vino se va a derramar y entonces ¿cómo va a separar después los terumot y los maserot? No lo va a hacer. Quiere decir que lo que bebió antes era tebel, era algo que no podía haber consumido, estaba prohibido para él. Nimsaz de shotet tebalim le mafrea. Amar Lahem, que le respondió Rabbi Meir, ¿sabes qué? Que primero ocurra que se rompa. No es habitual que se rompa el barril, entonces por eso yo no tengo en cuenta esa posibilidad. Y para mí hay posibilidad de manera retroactiva, decir, esto ahora es la truma y esto ahora es el maaser y esto es el maaser sheni. Hasta aquí llega el daf de hoy, que tengamos una excelente noche. Shavua tov, umevorach, hizku, veimzu.